Creció la recaudación en el mes de mayo. ¿Por qué y qué significa? También es de lo que vamos a hablar con David Miazo, es economista y está conectado con nosotros. David, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, un gusto estar conversando contigo. Bueno, ¿qué nos dicen los datos? Los números, mejor dicho. Bueno, los números nos muestran un crecimiento significativo de la recaudación en mayo en términos reales, eh, lo que de alguna manera rompe una tendencia donde veníamos viendo caídas en términos reales de la recaudación. Esto va a ser un muy buen dato para para la información respecto al superávit, y es también más que bienvenido por las provincias vía la coparticipación, y tiene dos o tres explicaciones centrales que lamentablemente desde la perspectiva del gobierno y desde la perspectiva del superávit fiscal, los dos o tres factores no son permanentes, sino que fueron excepcionales. El primero es el impacto del impuesto de las ganancias luego de la devaluación de diciembre, donde todos los bienes nominados en dólares crecieron de manera significativa, y eso terminó impactando en la declaración de ganancias y por lo tanto en el pago de ganancias de muchas personas y empresas que justamente cayeron en el mes de mayo. Entonces ahí tenemos un impacto vía el impuesto de las ganancias de la devaluación, además de la alta inflación que también impacta. Por otro lado, también en el mes de mayo, si recordás, se emitieron los BOPREAL para aquellas empresas que querían girar dividendos al exterior, o sea, la misma solución de deuda que se encontró para lo que era las empresas que tenían compromisos de pago por las importaciones. Y recordemos que para todas las emisiones de BOPREAL entraba el impuesto país, es decir, cuando la empresa suscribía con pesos a este bono en dólares, debía pagar el impuesto país. Entonces, eso también, con el caso de los dividendos, en mayo generó un impacto. Y en tercer medida, se le suma el tema de los derechos de exportación, que ese sí viene subiendo desde comienzos de año y lo va a seguir haciendo a lo largo del año, principalmente porque nos comparamos contra un 2023 que tuvimos una sequía muy profunda, entonces la recaudación por derechos de exportación se había resentido y ahora entre la devaluación de diciembre y la recuperación de la producción se ve ese aumento en los derechos de exportación, pero eso se Claro. viene viendo a lo largo de los meses. Como decías, es una buena noticia, pero pensaba en todo el desagregado. Por ejemplo, ¿qué pasa con algún impuesto que podría marcarnos directamente lo que está pasando con el consumo, como es, por ejemplo, el IVA? Exactamente, tal cual lo planteás. IVA, impuestos de los créditos y débitos bancarios, que son los impuestos más transaccionales o que de manera más directa muestran lo que está pasando con la actividad económica, siguen en caída y reflejan la recesión que tenemos. Claro, claro. En ese sentido, esos no acompañan. También está el factor estacional, ¿no? Volvamos sobre eso, de lo que decías sobre la liquidación del agro, pensando también qué puede llegar a pasar. Digo, estos son los meses fuertes para el sector, ¿no? ¿Qué podría llegar a pasar con la recaudación en los próximos meses? Porque eso que ahora tal vez se tiene de más se va a tener que compensar de alguna forma, o incluso se pensaba, también algunos analistas lo decían, e incluso dentro del gobierno, que tal vez el equilibrio fiscal para el segundo semestre no sea tan innegociable, ¿no? En este sentido, como decir, bueno, ya mostramos que lo podemos hacer, podemos ser más flexibles. Bueno, te lo divido en dos si querés. La Dale. parte de los derechos de exportación, sí, como bien planteás, tenemos la estacionalidad, mayo, junio, julio son los meses de mayor venta por parte de los productores y de mayor exportación por parte de los exportadores y por lo tanto de ingreso de derechos de exportación. Y eso pasa todos los años y como bien planteás, en este segundo, si querés, trimestre del año es cuando mayor recaudación se ve y esa recaudación comienza a bajar hasta diciembre que empieza el trigo. Entonces eso va a pasar y es casi una certeza. En segundo lugar, el segundo semestre es desafiante por dos frentes. El frente que estamos conversando, que es
el tributario y el superávit fiscal, que por eso también es tan importante para el gobierno que logre pasar el paquete fiscal por el impacto del impuesto a las ganancias a las personas principalmente, y en segunda instancia el blanqueo, que también se espera que por ese lado algún tipo de recaudación venga, ¿no? Entonces por eso también es importante para el gobierno que pase el paquete fiscal para ayudar a sostener el superávit en el segundo semestre. ¿Cómo ves, David? ¿Cómo ves el programa general económico, digo, del gobierno? Varios puntos se plantean, ¿no? Por ejemplo, sí, está bajando la inflación, ¿qué puede pasar con el desempleo? Otros problemas que pueden ir surgiéndole al gobierno y pensando en cuánto tiempo o si realmente va a sostener Javier Milei, ¿no? Su imagen positiva, que hoy en día es lo que avala este plan de ajuste. Siempre hacen énfasis, ¿no? Los funcionarios del gobierno en que la gente está haciendo mucha parte del esfuerzo. ¿Qué tan urgente es que vean lo del cepo? Algunos dicen, con la presión incluso que tuvieron los dólares la última jornada, algunos dicen... se tiene que anunciar un programa claro, ¿no? Hay que empezar a traer tranquilidad diciendo esto va a seguir de esta manera. Por ejemplo, con el tema del cepo, ¿no? Si se van a hacer más flexibilizaciones, si se va a levantar de un día para el otro, si ese levantamiento va a ser en base a capital externo, ¿no? Que venga a traer esos 15.000 millones de dólares. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene la economía en este sentido? Pensando también en que va a depender, por supuesto, de la imagen política que tenga hoy en día el oficialismo. Bien, bueno, en primer lugar, es difícil que la imagen presidencial se mantenga en buenos niveles, justamente en un contexto de tratar de lograr equilibrio fiscal, de reducción del gasto. Lo está igual, ¿no? Sí, por eso es lo que dicen las consultoras. Ya algunos dicen, ya empezando a pensar, ya ni siquiera cuestionando ese 50% de imagen positiva, sino analizando en qué se basa y cuánto tiempo se puede sostener. Tal cual, tal cual. Por eso te mencionaba que es casi una excepción que se mantenga un nivel alto de imagen en un contexto recesivo y de reducción del gasto, de reducción de subsidios. Así que eso te quería mencionar por un lado. Después, por otro, tenemos distintos segmentos y distintos impactos en la economía. Por ejemplo, si vamos al grueso de la población, lo que básicamente le importa es, o lo que más siente de manera más directa, es su ingreso versus la inflación. Y ahí tenemos un buen dato que es que los salarios ya hicieron piso en el mes de marzo. Entonces, ese ya empieza a ser un buen dato para el grueso de la población. Sus ingresos versus la inflación hizo piso en marzo y de ahí muy lentamente comienza a recuperarse. ¿Por qué no va a poder recuperarse rápido? Porque la actividad económica va a seguir estancada hasta el último trimestre del año. O sea, tuvimos primer trimestre la caída, este segundo trimestre y tercer trimestre vamos a tener un relativo estancamiento, si querés, estadístico, porque es el promedio. Ahí en ese promedio corren a distintas velocidades. Por ejemplo, Agro te muestra recuperación porque viene de la sequía del año pasado, pero construcción, venta de vehículos, comercio todavía está cayendo. Entonces van a distintas velocidades. Entonces por eso, de acuerdo a qué sector y con quién hable cada uno, tiene distintas miradas en ese sentido. Pero la actividad económica, tenemos unos 6 meses de estancamiento esperando que en el último trimestre se recupere. Tocó piso, David, sobre eso, antes de meternos en el otro punto que ibas a marcar. ¿Vos estás al lado de aquellos que creen que tocó piso la caída en la actividad? Sí, yo creo que la actividad está tocando piso en este trimestre, digamos. Puede pasar un mes o dos, pero tocó piso en este trimestre por 2 o 3 razones principales. La primera es lo que decía de los ingresos, que ya hicieron piso en marzo. Entonces, el consumo más va a ser difícil que caiga, ¿no? Si bien después hay una cuestión con las tarifas de los servicios públicos, o sea, los salarios reales dejaron de caer, pero
el ingreso disponible de la gente no mejora, nuestro no mejora porque teníamos que seguir pagando más servicios públicos, que ahí el gobierno también decidió congelar y postergar la última fase de la quita de subsidios, entendiendo que creó esto. Y después, la actividad económica, tenemos otros dos factores. El primero es el crédito. Bajaron las tasas de manera muy rápida y eso incentiva el crédito, incentiva el financiamiento y eso es reactivante para la economía. Y en tercer lugar, algo que frenó mucho el consumo estos primeros meses de bienes durables, de lo que es construcción, vehículos, que es la percepción del valor en dólares de estos bienes. Veníamos de un 2022, un 2023 y 2022 también, con alto nivel de brecha, donde el metro cuadrado de construcción valía 400, 500 dólares y pasó a valer cerca de 1000. O un auto base valía... A ver... Ay, justo se nos cortó la comunicación. Vamos a ver si rápidamente podemos reconectarlo. Nos debía el análisis de lo que pasa con el cepo, ¿no? Algunos economistas dicen 2 puntos importantes. Primero, el tema de ver cómo se va a avanzar justamente en el levantamiento del cepo. Casi todos dicen se va a dar a partir de flexibilizaciones, ¿no? Porque se sabe que en este momento no están, ¿no?, esos dólares para poder levantarlo de un día para el otro, lo cual pondría en una situación muy riesgosa al gobierno nacional. ¿Para qué sectores serían esas flexibilizaciones? Y en definitiva, ¿cuándo se van a tomar, ¿no? Porque lo único que cambió, por ejemplo, fue la forma en la que los importadores acceden a los dólares en un menor periodo, pero todavía con muchas dificultades. Digo, sigue siendo esto un problema para el gobierno anunciar qué va a suceder en ese sentido y después si va a haber un programa que esté relacionado también al crecimiento de los distintos sectores económicos, como por ejemplo podría ser el industrial, ¿no? Si va a haber un programa de desarrollo industrial que permita incluso darles competitividad, que es lo que dicen desde el sector por la carga tributaria, en este momento no tienen. Bueno, ahí vamos a ver después de esta breve pausa si podemos cerrar con eso y con David Miazo, economista, que nos traía justamente el análisis de los números.